y desarrollo integral. Este espacio se caracteriza por contar con profesionales que tienen una destacable trayectoria, pero sobre todo un alto sentido de responsabilidad social, quienes de manera voluntaria además comparten sus conocimientos y nos brindan consejos para mejorar nuestra calidad de vida. Quiero decirles que con mucha satisfacción hemos llegado al taller número 187, donde hemos tenido más de 650.000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos agradecer a todos ustedes por confiar en este su espacio. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes. El objetivo de nuestro proyecto, quiero darles la bienvenida al taller número 188 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como son los trastornos del sueño. Quiero agradecer a Samuel Doria Medina que nos brinda un apoyo constante para realizar los diferentes talleres. Lamentablemente por temas de trabajo, él no va a poder acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, en los siguientes talleres él se ha comprometido a ya estar presente con nosotros y aprender de manera conjunta. Ahora sí, déjenme por favor presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Él es el doctor Marcelo Ceballos Guevara. Él es médico psiquiatra con alta especialidad en medicina del sueño en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuentes Muñiz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, nuestro invitado es docente y miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Además, cuenta con una formación en psicopatología y psicofarmacología en la etapa perinatal en la Universidad Autónoma de Barcelona. Por otro lado, también es docente de las materias de neurociencia y salud mental perinatal para residentes de psiquiatría en Bolivia. Por otro lado, también es aspirante a máster en trastornos de conducta alimentaria y obesidad en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, tiene una formación a nivel diplomado en neurociencia, neuropsiquiatría, demencias, mindfulness, también investigación y terapia cognitiva conductual en la Universidad Pontífica Católica de Chile. Quiero agradecer al doctor Marcelo Ceballos por haber aceptado nuestra invitación y estar ya esta noche conectado para compartir con nosotros sus conocimientos referente a este tema tan importante como son los trastornos del sueño. Antes de iniciar, quiero recordarles que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes que están conectados en las diferentes salas y a los que nos siguen también en nuestra página de Facebook puedan realizar sus consultas. Adelante, por favor, doctor. Muy buenas tardes y bienvenido a este nuevo taller de la Escuela de Género, donde estoy segura que vamos a aprender mucho acerca de esta temática. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación y vamos a dar inicio a la temática del día de hoy, que vamos a hablar del sueño y de los trastornos del sueño. Gracias por el espacio, porque de hecho, no es algo que se hable muy comúnmente sobre el sueño, ¿no? Y pues, ya me presentaron, ¿no? Este es mi nombre y aquí es los lugares de mi formación. Para hablar de trastornos del sueño, primeramente es muy útil hablar de la definición de sueño y de algunas características que son generales del sueño, ¿no? Entonces vamos a definir sueño. El sueño es un estado fisiológico regular del organismo, recurrente y reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que es recurrente, quiere decir que cada cierto periodo de tiempo, ¿no? En este caso, que los humanos hemos evolucionado a funcionar dentro de 24 horas, va a suceder un periodo de sueño que va a ser el más prolongado mayormente por la noche, ¿no? Eso es recurrente. Y eso está coordinado, luego vamos a ver, por regulación circadiana, ¿no? Que tiene que ver con la melatonina mm, otras sustancias del organismo que hace que el sueño aparezca en ese periodo de tiempo. Reversible quiere decir que es una disminución del nivel de conciencia, pero que no es tan profundo como, por ejemplo, el estado de estupor o de coma, ¿no? Sino que simplemente al hacer un ruido uno puede ser más fácil o más difícil hacerlo despertar, ¿no? Puede ser en sueño profundo o en sueño superficial. Con disminución de nivel de conciencia, es lo que hemos dicho, ¿no? Que no está del todo alerta o está consciente de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Está caracterizado por la quietud relativa. Eso quiere decir que
que no es que uno está inmóvil en el sueño, ¿no? Sino que más bien hay movimientos que son normales durante el sueño, por ejemplo, los movimientos de acomodación, pero también hay otros movimientos que son anormales y que hoy día los vamos a ver. El incremento del umbral a la respuesta a los estímulos externos, eso quiere decir que obviamente una persona que está durmiendo va a ser un poco más difícil, digamos, que nos escuche, ¿no? Y hay que hablarle tal vez un poco fuerte para que se levante, ¿no? No es como estar despierto, a eso se refiere eso. Y ocurre a intervalos y está regulado de manera homeostática. Ocurre a intervalos quiere decir que hay etapas que van a ir ciclando a lo largo de la noche, ¿no? Y está regulado de manera homeostática quiere decir que el sueño se lo regula de dos maneras, tanto homeostáticamente como de manera circadiana. Homeostáticamente quiere decir que hay procesos que se acumulan a lo largo del día que hacen que una persona en cuanto más tiempo se permanece despierto, más necesidad va a haber de dormir. Y de forma circadiana quiere decir que hay procesos que regulan, ¿no? el momento en que vamos a dormir y esto está dictado por un reloj biológico y el reloj maestro en que le decimos así nosotros está ubicado en el cerebro y se llama núcleo supraquiasmático, ¿no? Y que no solamente regula el sueño, sino que varias otras funciones del cuerpo, como ser, por ejemplo, a nivel hormonal, entre otros. Entonces, ¿cómo estudiamos sueño? ¿No? No estamos hablando todavía de trastornos del sueño. La mayoría de los estudios, ¿no? Del sueño y de lo que conocemos sobre el sueño, nosotros le decimos para estudiar el sueño, o sea que es el más preciso hasta ahora, ¿no? Tal vez luego va a haber otros estudios más precisos. Entonces, ¿en qué consiste? Ven la imagen, hay un electroencefalograma, ¿no? Que tal vez algunos ya conocen eso. Hay sensores de esfuerzo que nos ayudan a ver cómo es el esfuerzo respiratorio en la noche, tanto en el tórax como en el abdomen. Hay sensores que se van a los músculos, ¿no? Como estos que están en las piernas y al mentón. Entonces sería como sensores de electromiografía. Está también los sensores que van a la mano, que nos ayudan a medir la saturación de oxígeno en la noche. Este es un pulso oxímetro. También están la cánula y el termistor nasal, que nos ayudan a medir el flujo nasal, ¿no? Y obviamente las limitaciones del flujo de aire que puede haber en la noche. Y también los sensores electrocardiograma, ¿no? Que nos ayudan a ver, evaluar la frecuencia cardíaca durante la noche. También habrá sensores y el electrooculograma aquí en los ojitos que nos ayudan a ver los movimientos oculares durante la noche, que nos ayudan a distinguir las etapas de sueño. Entonces, todo eso compone pues, la polisomnografía, ¿no? ¿Okay? Entonces, a partir de este estudio de polisomnografía, han salido parámetros que son los parámetros normales en la población, ¿no? Por ejemplo, bueno, estos son parámetros del estudio, que es tiempo de luces apagadas, que es cuando se apaga la luz, cuando se enciende la luz del estudio. El tiempo total en cama quiere decir el tiempo desde que se enciende, desde que se apaga, desde que se apagan las luces e inicia el estudio, hasta que se prenden las luces y acaba el estudio, que también en el tiempo total nosotros lo utilizamos cuando hacemos terapia para el insomnio, vamos a hablar de insomnio, ¿no? Y vemos que hay una gran diferencia entre el tiempo total en cama y el tiempo total de sueño, ¿no? Porque uno de los problemas más grandes, por ejemplo, en el insomnio, es que la gente pasa mucho tiempo en cama sin dormir. Entonces, por eso es importante este término. Tiempo total de sueño es el tiempo que realmente duerme la persona, ¿no? Por ejemplo, en la polisomnografía es bien exacto porque nosotros vemos en el electroencefalograma cuando la persona ya está con sueño, ¿no? O sea, ya está con un registro de actividad cerebral que es sinónimo de sueño, ¿no? Y sería el tiempo hasta que se despierta, ¿no? Y se descontando incluso los despertares. Lo normal en las personas, según este registro de polisomnografía, que obviamente ya tiene varios estudios que han hecho a la población en general, es de 6 a 8 horas. Este es una persona adulto, ¿no? Promedio. La latencia de inicio de sueño sería como el tiempo en que uno tarde en dormir desde que empieza el estudio, pero también puede aplicarse a la vida diaria, ¿no? O sea, el tiempo que uno tarda en dormir desde que se acuesta, ¿no? Que lo normal es desde 10 a 30 minutos, ¿no? Si uno tarda menos de 10 minutos, no quiere decir que tiene necesariamente un trastorno, puede ser que días previos se haya privado de sueño y que cuando tiene la oportunidad de dormir va a dormir más rápido, ¿no? Pero si digamos son personas que no están privadas de sueño, ¿no? O sea, están durmiendo bien, pero a pesar de eso, cada vez que se acuestan duermen muy rápido, entonces ya llama la atención, ¿no? Entonces puede dirigirnos hacia un problema que tenga que ver con somnolencia excesiva, con hipersomnia de origen
personas que tardan más de 30 minutos, obviamente es un dato sugerente de insomnio, ¿no? Que la persona no está pudiendo conciliar el sueño. Latencia de inicio de sueño-humor es algo que solamente es relevante por ejemplo, cuando estamos estudiando narcolepsia, ¿no? El tiempo en que una persona se acuesta hasta que aparece la primera actividad cerebral que nos dice que está en esta etapa de sueño humor, que significa movimientos oculares rápidos, normalmente es de 90 minutos. Pero si sucede más antes, entonces nos da como una pista de que tal vez puede tratarse de un problema que se llama narcolepsia, ¿no? Entonces vamos a hablar igual más adelante de eso. Ahorita estamos introduciendo algunos términos para que se vayan familiarizando. Eficiencia del sueño quiere decir el tiempo que realmente duerme del que se está en cama, es lo que les venía diciendo en el insomnio, ¿no? Que es un problema. Lo normal es que sea 90%, o sea que la persona el 100% que está en cama, al menos duerma 90% del tiempo. Menos de eso ya es sugerente de insomnio u otro problema del sueño. Este que dice Watson significa el inicio del sueño posterior al el tiempo de vigilia posterior al inicio del sueño, ¿no? Entonces serían todos los despertares, por ejemplo, ¿no? Se suman y no tienen que ser mayor a 30 minutos. Si es más de 30 minutos, igual es un dato sugerente de insomnio o de otro trastorno del sueño que esté interfiriendo la arquitectura del sueño. Índice de alertamientos es algo diferente. Los alertamientos a veces no necesariamente llegan a ser despertares, o sea que el cerebro se puede despertar, pero no necesariamente ustedes pueden llegar a estar despiertos del todo y estar conscientes de lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Es como que es de noche, estoy en mi cuarto, ¿no? Sino que solamente se despertó el cerebro microsegundos, ¿no? Entonces, ¿no? Por hora de sueño. Pero si está más de eso, quiere decir que el sueño está muy fragmentado. Entonces eso quiere decir que el cerebro se está levantando demasiado y obviamente la persona va a tener una mala calidad del sueño. El índice de movimiento periódico de extremidades es un índice que, por ejemplo, ya les decía que en el sueño es normal que haya movimientos, ¿no? Pero y lo normal es que sea menor a 15 por hora. Si hay más de 15 movimientos por hora, especialmente los que dice acá, ¿no? De extremidades, por ejemplo, de las piernas, que es más usual, puede ser sugerente de un trastorno del sueño, ¿no? Y el índice de apnea-hipopnea, que está aquí menor a 5 por hora, sí quiere decir que hay eventos respiratorios que se llaman apnea-hipopnea, que lo vamos a revisar más adelante, que son las obstrucciones de la vía aérea superior. Entonces, puede que la persona tenga 5 de estos en una hora de sueño, pero si son más de la cantidad, más de 5 por hora, quiere decir que esta persona puede estar pasando por una apnea obstructiva del sueño, ¿no? Por este trastorno. Entonces, y va a requerir tratamiento. Entonces, lo que nosotros evaluamos en la polisomnografía, ¿no? Cómo van ciclando las etapas de sueño, ¿no? Y la arquitectura del sueño, o sea, cómo se van presentando las etapas del sueño. El himnograma es justamente la representación de las etapas del sueño, de una noche, ¿no? Y lo que vemos aquí en la parte superior es el himnograma de una persona normal, ¿no? De un sueño normal. Y el himnograma de una persona con múltiples despertares. Como se van dando cuenta, vigilan quiere decir despierto, ¿no? Entonces, la persona inicia con el sueño en la etapa N1, luego N2, que se llama movimientos oculares rápidos. Entonces, la persona puede tener de 4 a 5 ciclos de esto, así como estamos viendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 4. Pero también puede su sueño estar muy fragmentado, como vemos aquí abajo, ¿no? Que tiene muchos despertares. Todos estos que están aquí arriba son despertares, ¿no? Y si se dan cuenta, las etapas de sueño no están intercalándose como aquí, ¿no? Entonces, esta persona probablemente tenga un trastorno del sueño, ¿no? Entonces, las etapas del sueño son 4, ¿no? Etapa N1 es la de sueño superficial, la más superficial. Etapa 2 que llega a ser el 55% de la noche, que también es sueño superficial. Etapa 3 que sería el 20% de la noche, que es el sueño profundo. Etapa de movimientos oculares rápidos, que es el 20-25%. Y todo eso, todo eso conforma una noche, ¿no? Entonces se dan cuenta, la etapa de sueño profundo no es toda la noche, solamente es 20% de la noche. Y obviamente cada etapa de sueño tiene sus diferentes características electroencefalográficas que nos ayudan a distinguir a nosotros
en la polisomnografía qué etapa del sueño es. Ahora, antes de pasar ya hemos hablado de la polisomnografía, de las etapas del sueño, de la arquitectura del sueño, ¿no? Solamente esto es un dato para que ustedes tengan más información de cómo nosotros llegamos a conocer cómo es el sueño normal y cómo es el sueño anormal. Pero eso no quiere decir que todas las personas que tengan un problema, de hecho, son pocas las personas que requieren una polisomnografía, ¿no? Y eso lo tengan muy presente porque yo he visto muchas veces que por un problema no menor les piden polisomnografía y no es necesariamente. Entonces, lo ideal es que primero hay una evaluación y recién se vea si es oportuno o no pedir, ¿no? Luego vamos a ver en los trastornos, por ejemplo, en cuál sí es oportuno pedir y en cuál no es tan necesario, ¿no? Entonces, esto solamente es para información en general de cómo sabemos lo que sabemos hasta ahora de hecho. Ahora, la autogenia del sueño es el estudio de cómo el sueño va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, como vemos aquí en el eje de las X, o sea, de abajo, vemos la edad y en el eje de las Y vemos los minutos, ¿no? Entonces, va desde 0 a 600 minutos. Entonces, la imagen simplemente nos muestra que a medida que avanza la edad, el tiempo total de sueño de las personas va disminuyendo. Pero no solamente nos muestra eso, nos muestra que las etapas del sueño también van cambiando, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de sueño MOR, de movimientos oculares rápidos, es muy grande, o sea, en porcentualmente hablando, en comparación de los adultos mayores o personas mayores, perdón. Y eso porque eso no quiere decir que las personas mayores tengan de por sí ya insomnio, sino que ya no es necesario tal vez esa etapa del sueño en esas personas, porque esa etapa del sueño de ondas lentas, ¿no? Si se dan cuenta, ocupa bastante espacio en las personas en los primeros años de vida, pero va disminuyendo en la etapa en las personas mayores. Y en cambio, la etapa de sueño superficial va agrandando en cuanto a porcentaje, ¿no? Del tiempo total de sueño de las personas mayores. Entonces, las personas mayores tienen más sueño superficial que las personas, digamos, que los adultos y que los jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces eso les hace tener más riesgo de insomnio, pero no necesariamente que lo van a presentar, ¿no? Entonces, y eso es un dato que es que ayuda mucho a las personas a entender, entonces ya entiendo por qué me despierto tan rápido apenas hacen un ruido, ¿no? Porque es normal que tenga el sueño superficial. Entonces, pero lo que no estaría normal es que después de haberse despertado, tarde en volver a dormir. Porque si vuelve a dormir de manera inmediata, eso no se llama insomnio, simplemente es que está durmiendo en sueño superficial y algo en el ambiente. Entonces, aquí hay recomendaciones de cuánto deben dormir las personas. Si se dan cuenta, el sueño, nosotros estudiamos el sueño no solamente en los humanos, también mucho de lo que sabemos del sueño es a partir de otras especies, ¿no? Entonces, se lo entiende mejor de una manera evolutiva. Y cuando les digo eso es porque, si se dan cuenta, las recomendaciones de horarios de sueño para los recién nacidos, por ejemplo, van de 14 a 17, o sea, son bastantes horas de sueño porque el sueño tiene una relevancia muy importante en cuanto al neurodesarrollo y vamos a ver más adelante qué implicancia, por ejemplo, tiene hormonalmente. Entonces, se dan cuenta, en los lactantes será de 12 a 15 horas, ¿no? Eh, el, va disminuyendo a medida que avanza la edad, ¿no? Pero esto es muy importante, por ejemplo, los adolescentes tienen que dormir entre 8 hasta 10 horas, es lo recomendado. Y lo usual que pasa no es eso, ¿no? Sino que están privados de sueño, ¿no? Duermen 7 horas porque están en las redes sociales y luego van al colegio y están con sueño todavía antes de ir al colegio. Entonces, obviamente están perjudicando su salud porque no están durmiendo lo recomendable. En los adultos es de 7 a 9 y en las personas mayores de 7 a 8 o incluso hay otra literatura que podría decir de 6 a 7, ¿no? Entonces, ¿qué es importante de esto? ¿No? Primero, darse cuenta que no es una hora exacta, ¿no? Hay una creencia habitual que dice, yo necesito sí o sí 8 horas de sueño, ¿no? La realidad es que no, es que es un rango bastante amplio, ¿no? Y que lo que va a definir que una persona tenga o no tenga un problema en el sueño va a ser más que todo que la persona se sienta no descansada al día siguiente, ¿no? Puede que una persona duerme 7 horas y dice, no, con eso es suficiente, yo estoy con energía, pues no tiene problemas del sueño. Pero es una persona, digamos, con 8 horas
duerme, pero a pesar de eso no se sigue refiriendo, no, yo no me siento descansado, entonces probablemente necesita una evaluación porque tal vez o requiere más horas o tal vez tiene un problema del sueño. Entonces las diapositivas se las voy a compartir para que yo luego lo puedan ver con detenimiento, no se preocupen. Ahora, hay los cambios en la arquitectura del sueño con la edad. Por ejemplo, las etapas del sueño son diferentes. Hemos visto que había cuatro, ¿verdad? En los adultos. En los recién nacidos hay el sueño activo y el sueño pasivo. El sueño activo se observa en movimientos de succión, espasmos finos, muecas, vocalizaciones, temblor, movimientos musculares y respiración irregular. Entonces, si se han dado cuenta, un recién nacido, cuando está durmiendo, igual tiene más movimientos, incluso, ¿no? Tiene movimientos de succión y todo eso. Y uno, no sé, tal vez alguien puede pensar, creo que no está durmiendo, pero sí está durmiendo y el sueño que tiene se llama sueño activo. El sueño pasivo se caracteriza por movimientos mínimos, ¿no? La actividad de frecuencias y obviamente eso también se está estudiado por electroencefalografía y todo eso, pero aquí yo se lo coloco como lo podrían ver, digamos, de manera externa. La actividad de frecuencias delta, lo que les hablaba, hay actividad que son propias, por ejemplo, de etapas de sueño profundo, como la actividad delta, aparecen a las 8 y 12 semanas de vida, lo que permite diferenciar el sueño pasivo y los complejos K. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de las 8 a 12 semanas, este sueño pasivo recién se va a convertir en el sueño que tienen los adultos de etapa N1, etapa N2, etapa N3, ¿no? Entonces recién está teniendo esa etapa. La aparición de frecuencias delta, esas de sueño de ondas lentas, eh, parece que tiene una relación con la maduración y la organización cerebral. ¿Por qué? Occipital, y a medida que el niño va creciendo se van apareciendo más a nivel frontal, ¿no? Como es así es la maduración cerebral. Entonces, lo que nos dice esto es que las frecuencias delta tienen un patrón de U invertida, incrementándose los primeros años de vida, alcanzando su máximo en la pubertad y luego van disminuyendo en un 40% por década a partir de la segunda década de vida, ¿no? La expresión de frecuencias delta cambia de manera topográfica, es lo que les decía, ¿no? Como que aparece primero en la región de atrás del cerebro y luego se va mudando a la corteza prefrontal, por eso se va asociado con el desarrollo y maturación cerebral. Entonces, ¿cuál es la importancia del sueño normal, no? El sueño normal se caracteriza por ser suficiente en duración, tener buena calidad, tener buena cadencia o ritmo, como les decía, ¿no? Que van apareciendo las etapas una tras otra, y regularidad apropiadas, además de ausencia de alteraciones y o trastornos del sueño, ¿no? El sueño tiene un rol crítico en el funcionamiento cerebral y en la fisiología sistémica. Quiere decir, no solamente el sueño ayuda al cerebro, sino que ayuda a la fisiología, a todo el sistema en general del ser humano, ¿no? Entre ellos el metabolismo, la regulación del apetito, el funcionamiento del sistema inmune, hormonal, cardiovascular, entre otros, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les traigo un ejemplo del sistema hormonal, ¿no? Entonces, esta barra de azul quiere decir una persona que ha dormido normal, ¿no? Incluso ven las horas, ¿no? 22 hasta 6 de la mañana, ¿no? Entonces, ven la secreción de las hormonas, lo que nos está mostrando aquí en este estudio es cómo es la secreción de estas hormonas, ¿no? La hormona del crecimiento, la hormona TSH, varias hormonas, ¿no? Entonces, lo que está mostrándonos en rojo es la persona cuando no se le ha dejado dormir, ¿no? O sea, intencionalmente se ha privado a esta persona de sueño. Entonces, la secreción de las hormonas no ha sido la misma, ¿no? Tal vez algunas sí, otras no. Entonces, en general, es que se ve, es que no ha sido lo mismo, ¿no? Y después se le ha dado a la persona darle como una siesta, ¿no? A ver, dormí, vamos a ver si recuperas la secreción normal de estas hormonas. Y lo que se ha visto es que no recuperan la totalidad de la secreción de esas hormonas. Entonces, allí la importancia de que el tiempo total, o sea, el periodo principal del sueño tiene que ser durante la noche, ¿no? Entonces, ese es uno de las asociado mucho al sueño con el crecimiento, porque justamente una de estas hormonas que están reguladas por el sueño es la hormona del crecimiento. Y también, por ejemplo, el sistema inmune igual está relacionado con el sueño. Hay un dicho común que dice que cuando te sientes resfriado o mal, ve a dormir, vas a estar mejor. Pues es verdad, ¿no? Cuando una persona duerme, el sistema inmunitario se pone más activo, ¿no? Entonces, entre otras varias funciones. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones del sueño? A corto plazo, se afecta la atención sostenida, o sea, mantener la atención, seleccionar el objeto de atención, se presenta una perseverancia inadecuada, o sea, quiere decir, la persona es muy perseverante,
alteraciones en la memoria de trabajo, por ejemplo, memorizar un número de teléfono, alteraciones en la motivación, mayor impulsividad o toma de riesgos, alteraciones en la reactividad, eso quiere decir que la persona está muy irritable, alteraciones en el aprendizaje, se ha visto que personas que, comparando, ¿no? A ver, personas que se le ha privado de sueño y personas que no se les ha privado, que tanto pueden retener información y luego evocar esa información y ahí han tenido mal desempeño los que estaban privados de sueño. Y también a largo plazo están las alteraciones que pueden influir, por ejemplo, a aumentar el riesgo para hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, problemas con el peso, por ejemplo, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, aumento de la probabilidad de ciertos tipos de cáncer y aumento de la mortalidad en general. Las preguntas, y yo creo que las voy a responder al final. Entonces, no se preocupe, yo que se lo voy a responder su pregunta. Entonces, fármacos que pueden alterar el sueño. Eso es importante también saberlo, porque hay fármacos que pueden alterar nuestro sueño, ¿no? Pero no quiere decir que si, digamos, estoy tomando esto, digan, no, y ahora sí lo voy a dejar porque he visto que perjudica el sueño, ¿no? Sino que si ustedes asocian de que empezaron uno de estos medicamentos y empezaron a dormir mal, pues le pueden decir a su psiquiatra o a su médico y decirle, no, tal vez es esto, ¿no? Porque no estoy durmiendo bien y justo he iniciado este medicamento. Entonces ellos harán pues un cambio de horario simplemente o tal vez tendrán que cambiar el medicamento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los antidepresivos casi todos, ¿no? Perjudican el sueño. Entonces, por eso se lo suele dar en el día. Pero hay personas, ¿no? Que es variable el metabolismo de las personas que más bien les genera somnolencia. Entonces, a veces lo toman por la noche. Antihipertensivos, ¿no? Algunos no son los más comunes, pero sí hay unos que producen problemas que o sea, aumentan la probabilidad de insomnio. Los antiarrítmicos, los hipolipemiantes, que algunos, por ejemplo, la atorvastatina es uno común, y otros fármacos. Ahora, por ejemplo, atorvastatina. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, simplemente hay que ver riesgo-beneficio, ¿no? Si está perjudicando mucho el sueño, entonces habrá que valorar cambiar tal vez a otro, ¿no? Pero lo ideal es que hay medicamentos que sí o sí necesitan ir en un momento de la noche. Y otros fármacos, ¿no? El insomnio, y los antihipertensivos, por suerte, no están los más comunes, pero yo también, o sea, el estudio del sueño, ¿no? Y la cronobiología nos ha enseñado a que incluso hay momentos adecuados para administrar un fármaco, ¿no? Entonces, es en la noche, y eso tal vez sus cardiólogos deben saberlo, entonces, por eso es que mayormente lo dan en la noche. Pero estos sí se han visto que pueden provocar insomnio, pero más bien no son los más usuales, ¿no? Hay otros antihipertensivos. Bueno, ahora vamos a hablar de los trastornos. El insomnio crónico tiene como, y este es el más común, ¿no? Si depende el país donde se haga el estudio, las cifras son similares, ¿no? Van entre el 15 al 20% de la población que tiene insomnio crónico, o incluso puede llegar al 30% si hablamos de solamente de la queja del insomnio y sin alteraciones al día siguiente, ¿no? Pero ya con alteraciones al día siguiente por el insomnio pueden llegar a esas cifras, ¿no? Entonces, el insomnio, la molestia principal es la insatisfacción con la cantidad y calidad del sueño. Hay muchas dificultades para iniciar el dormir, para mantenerse dormido o despertarse de manera prematura y no poder volver a dormir. Se acompaña de consecuencias de funcionamiento diurno, ¿no? Como ser fatiga, alteraciones cognitivas, eso quiere decir lo que les decía, ¿no? Atención, memoria, cambios en el estado del ánimo, problemas conductuales, alteraciones obviamente en su desempeño del día a día, ¿no? Personal y laboral. Y esto tiene que ser por lo menos 3 noches a la semana y al menos 3 meses para catalogarse como un insomnio crónico. Antes de eso, también es insomnio, solamente que el nombre es insomnio a corto plazo. Entonces, el insomnio tiene comorbilidad, personas que tengan otras enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas. Pero vean qué importante es el insomnio en la prevalencia de las enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas. Por ejemplo, las personas con depresión, el 84% tienen insomnio, ¿no? Y aquí vemos otras cifras, ¿no? Como insomnio tras el inicio del episodio 23, o sea que empieza la depresión y luego el insomnio.
previo a la, o sea, y esto es más importante, a veces del 41 al 69% primero es el insomnio y luego la resina depresión, entonces se dan cuenta de la importancia de tratar el sueño antes de que empiece incluso un episodio depresivo, como puede ser como uno de los síntomas gatillantes. Después, insomnio con ansiedad, 64%, también hay bastante comorbilidad, insomnio y estrés postraumático también. Y aquí vemos con otras condiciones médicas y se dan cuenta en varias condiciones, ¿no? En problemas neurológicos como cefaleas, problemas cardiovasculares, pulmonares como el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, problemas digestivos y entre otros varios. El insomnio se puede presentar en varias condiciones, ¿no? Entonces, estos son modelos de entender el insomnio. Lamentablemente no se tiene como una, como, no sé, digamos de la diabetes, sabemos en qué células, qué está pasando y podemos ir a tratarlo, ¿no? Entonces, el modelo, en el insomnio no sabemos a ciencia cierta qué es lo que, el lugar exacto de donde se da el problema, ¿no? Y eso se da porque la regulación del sueño no solamente se da en un lugar específico, el sueño aparezca cada 24 horas, ¿no? En un momento exacto, ¿no? Pero no es el único que regula, hay varios núcleos en el cerebro, ¿no? Varias regiones en el cerebro que se activan, desactivan y van apareciendo las etapas del sueño. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cómo es que se da el insomnio, pero sí tenemos modelos que nos ayudan a entender, o sea, que abordar el problema de una manera no farmacológica y farmacológica de manera, digamos, por así decirlo, efectiva, ¿no? Entonces, y justamente la más efectiva es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. ¿Por qué? Porque los fármacos, si se han dado cuenta, el sueño tiene etapas, ¿no? Que van ciclando, eso se llama arquitectura del sueño. Los fármacos usualmente hacen que las personas duerman en etapa N1 y N2. Entonces, de que duermen, duermen, pero al día siguiente se levantan como que esa sensación de, no, creo que no he dormido, porque no han podido obtener, digamos, sueño profundo, ¿no? Tener sueño de N3, ¿no? Pero en general no respetan como si sería el sueño normal de una persona, como hemos visto, ¿no? Las etapas, los ciclos de sueño. Entonces las personas tienden a que no descansaron bien. Entonces los fármacos son efectivos al corto plazo, pero a largo plazo no son porque también pueden asociarse a dependencia, ¿no? O sea que la persona genera tolerancia, quiere decir que necesita más medicamento para que de lo usual que antes necesitaba, y abstinencia, quiere decir que después de que cuando quiera dejar el medicamento, su cuerpo puede reaccionar como que necesita el medicamento para funcionar, ¿no? Entonces le da síntomas de abstinencia. Entonces, por eso es que no se recomienda dar más allá de un mes o algunos hasta 3 meses y ya tenemos que empezar a bajar porque si no va a ser un problema después dejar esos medicamentos. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es útil porque no provoca eso y porque previene la recurrencia. Quiere decir que este problema del insomnio no va a ser, la mayoría de las personas cuando ya se vuelve crónico, como hemos visto acá que es más de 3 meses, muy difícilmente tomando medicamentos puedes mejorar, pero probablemente de al mes, a los 2 meses o al año va a volver a reaparecer. Entonces, la terapia les ayuda a les da autoeficacia y les da herramientas para que ustedes puedan controlar el insomnio sin fármacos. Entonces, ¿cuáles son los modelos en que se basa en la terapia? Estos dos. Uno, de que, por ejemplo, aquí dice el modelo cognitivo del insomnio. Una actividad cognitiva excesiva quiere decir preocupaciones excesivas que pueden ser del día a día, ¿no? O que tengan que ver con el sueño, provocan unas emociones y malestar, ¿no? Un alertamiento, o sea, no podemos dormir. Entonces la persona atiende selectivamente o monitorea señales de su cuerpo o del ambiente que le digan si va a dormir o no va a dormir bien. Entonces está haciendo un esfuerzo la persona para ver qué está pasando en su cuerpo, por ejemplo, la pesadez de sus párpados, el cansancio físico, ¿no? O si está escuchando algún ruido del vecino, ¿no? Entonces, conclusión, lo que dice aquí, ¿no? Percepción distorsionada del déficit. Por ejemplo, es muy usual que me lleguen las personas y me digan, doctor, yo no he dormido nada, ¿no? Ya voy 3 días que no he dormido nada. Entonces, y eso a veces es como, no, yo no les confronto, ¿no? Pero la realidad es que no puede pasar eso, porque si no ya estuviesen muy mal de salud, ¿no? Tal vez ya habrían fallecido, ¿no? Entonces, es lo que le llamábamos percepción distorsionada del déficit, o sea que el estar atento, ¿no? El estar ahí buscando señales del ambiente, ellos creen que el sueño superficial lo asumen como que no han estado dormidos, ¿no? Entonces llegan a la conclusión de que no durmieron nada, se preocupa más y así el día siguiente es una cadena.
¿no? Y eso se alimenta por creencias, ¿no? Por creencias, por ejemplo, que las personas tienen que digan, yo sí o sí tengo que dormir 8 horas, ¿no? Si no duermo bien, mañana no voy a rendir nada en el trabajo y así, ¿no? Entonces, estas creencias aumentan el momento en que cuando uno llega a la cama se preocupe más, ¿no? ¿Y qué alimenta las creencias? Las conductas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, que alguna vez ustedes hayan, no sé, se hayan puesto un antifaz y durmieron bien y dijeron, "Ah, con esto sí o sí voy a dormir y sin esto no voy a dormir, y no sé, que un día les falte y les va a generar más preocupación y todo eso. Pero lo que en general hace que las personas duerman bien es que ellos mismos tienen la capacidad, nunca lo perdieron, pero que ustedes utilicen conductas de seguridad, le atribuyen a eso, ya sea, por ejemplo, es antifaz, puede ser un medicamento, incluso yo he visto personas que llevan años tomando una gota de un medicamento, por ejemplo, y eso no es porque el medicamento les haga, sin eso no va a poder dormir, ¿no? Entonces, estas conductas de seguridad alimentan las creencias de las personas y por tanto su preocupación, ¿no? Y obviamente esto se aborda en terapia. Y también otra forma de entenderlo es esto que dice que hay factores predisponentes que de por sí no da el insomnio. Por ejemplo, la edad. Hemos visto que a mayor edad, mayor riesgo de sueño superficial y por tanto un poco más de riesgo para insomnio. El sexo, la edad, el sexo de la mujer es más proclive al insomnio. Eso puede ser por factores hormonales o varios otros factores. Los rasgos de personalidad, ¿no? Y así entre otros, ¿no? Entonces sucede un factor precipitante que puede ser un evento estresante, una enfermedad, y empieza se instala un insomnio a corto plazo. ¿Cómo se vuelve crónico? Cuando actúan los factores perpetuantes. Eso quiere decir cuando los factores perpetuantes pueden ser pasar mucho tiempo en cama sin dormir, tener horarios irregulares para dormir, por ejemplo, que entre semana duerma a las 10 y fines de semana a la 1 de la mañana. Si se dan cuenta, es como que la persona estuviese viajando de aquí a Europa, así, ¿no? Y eso obviamente da problemas, ¿no? Porque su reloj circadiano se empieza a desincronizar. Tomar estimulantes durante el día, estar con aparatos electrónicos durante la noche que impide que el cerebro se dé cuenta que es de noche y no secreta melatonina. Entonces, todos esos factores perpetuantes que se tratan en terapia, ¿no? Y que la persona entienda que hay que modificar algunas conductas, ¿no? Eh, para mejorar. Y obviamente, si se tratan los factores perpetuantes, ya se trata el insomnio crónico. Entonces, eso es en cuanto al insomnio, ¿no? Ya hemos hablado que es el problema más común, que su tratamiento, lo ideal sería que siempre se haga primero terapia cognitivo-conductual. La realidad es que no va a pasar, ¿no? Siempre dan un fármaco, ¿no? Pero también se puede hacer tratamiento farmacológico y de terapia al mismo tiempo. Incluso las personas que ya llevan años tomando fármacos pueden hacer terapia y tratar de dejar esos medicamentos. Sí se puede dejar esos medicamentos para dormir. Ahora, los tratamientos, el otro grupo de trastornos después del insomnio que son más usuales son los trastornos respiratorios del sueño, ¿no? Son un grupo heterogéneo, eso quiere decir que son hay varios trastornos del sueño con diferentes fisiopatologías, o sea, diferentes causas. Su cuadro clínico es inespecífico, ¿no? O sea que no nos orienta a veces su cuadro, las características del síntoma, ¿no? Y producen, o sea, que pueden presentarse de diferentes maneras incluso, ¿no? Pero hay síntomas que cuando los agrupamos decimos como que hay mucha, tanto hacemos un estudio para verificar. Antes que me olvide, en insomnio no se hace polisomnografía, ¿no? Porque no es necesario, solamente la entrevista clínica con el profesional del sueño es suficiente, ¿no? Porque la polisomnografía, pónganle que ustedes van a dormir y justo ese día durmieron bien, o sea, sería como ir a gastar dinero, ¿no? Es como que de repente ese día no tuvieron insomnio, ¿no? Entonces no tiene sentido estudiar el insomnio porque el insomnio es un problema que se da en el transcurso de los días, semanas, meses y no se hace un estudio del sueño, a menos que sea una persona que tenga insomnio y que se haya hecho todos los tratamientos posibles y no mejore. Entonces hay que estudiar eso para ver otra causa, de hecho, no para ver el insomnio, para ver si algo no hemos preguntado bien y de repente hay otro trastorno del sueño. Entonces, los problemas respiratorios, ¿no? Se caracterizan por eventos respiratorios. Vamos a ver qué es un evento respiratorio, o alteración del intercambio gaseoso que se presentan o agravan en el sueño. O sea, hay una alteración por ejemplo, de acumulación de dióxido de carbono que se debería eliminar, ¿no? Y vamos a hablar de eso más adelante.
Entonces, en conjunto tienen la segunda prevalencia más alta de los trastornos de sueño. Aquí vemos los más usuales, ¿no? Los trastornos de la apnea obstructiva del sueño, del adulto y pediátrico, ¿no? Que tienen unas características un poco diferentes. Por ejemplo, en los niños, la apnea obstructiva del sueño se caracteriza por síntomas, por ejemplo, de hiperactividad, ¿no? Y los confunden mucho con niños con déficit de atención e hiperactividad. Hoy no las vamos a profundizar mucho. Y las de el síndrome de hipoventilación asociada al sueño, ¿no? Entonces, vamos a ver que el más usual es este síndrome de hipoventilación obesidad, pero también hay otros, y los trastornos de hipoxemia relacionada al sueño y otros síntomas o variantes normales. Por ejemplo, roncar, dice acá, es una variante normal, o sea, roncar no es sinónimo de trastornos del sueño, pero sí está asociado a otros tipos de síntomas que vamos a ver más adelante. Entonces, los trastornos respiratorios del sueño y en especial la apnea obstructiva del sueño, que es el más común, ¿no? Eh, tiene comorbilidades, o sea, que se presenta junto a otras condiciones médicas. Por ejemplo, que en la fisiopatología, o sea, en las causas que producen la apnea obstructiva del sueño, están la hipoxemia intermitente, la fragmentación del sueño. Todo esto aumenta, por ejemplo, la activación del sistema simpático, estrés oxidativo y inflamación, ¿no? Y esta fisiopatología, o sea, esto que va ocasionando la apnea obstructiva del sueño o consecuencia de la apnea obstructiva del sueño, también se comparte en la causa fisiopatología de otras enfermedades metabólicas como ser la resistencia a la insulina, la obesidad, la intolerancia a la glucosa, la lipidemia, el síndrome metabólico, ¿no? Y obviamente eso, más otros factores genéticos, dietéticos, aquí psicológicos, ¿no? Ejercicio, ¿no? Suman y hacen un problema de, de obesidad, por ejemplo, ¿no? Aquí dice aumento de la adiposidad. Y obviamente el aumento de la adiposidad, ya, especialmente la de origen, la que está central, o sea, la que se aboca más que todo al cuello, aumenta el riesgo de la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Porque este es un problema de las vías respiratorias superiores. Entonces, si se dan cuenta, es como un círculo vicioso, ¿no? Que la apnea obstructiva del sueño puede provocar estas condiciones y estas condiciones más los factores genéticos y no genéticos puede aumentar aumento de la adiposidad y a la vez la adiposidad aumenta el riesgo de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces es allí la importancia de que las personas hay que indagar cuando se sospecha de un problema respiratorio del sueño, hay que preguntarle, ¿usted es hipertenso? ¿Usted es diabético? ¿No? ¿Usted tuvo alguna vez una enfermedad cerebrovascular o un accidente cerebrovascular? Si nos dice que sí, entonces muy probablemente esta persona tiene más riesgo que la persona que solamente no se empezó a roncar hace un tiempo, ¿no? Esta persona le tendríamos que explicar. Hay varias condiciones médicas que se asocian a la apnea del sueño y si no las trata pueden empeorar estas condiciones. Entonces los eventos respiratorios se ven así en los estudios de sueño. Hay estudios de sueño que son complejos como la polisomnografía, pero también hay unos que son menos complejos que se llaman poligrafía respiratoria, que son estudios que incluso uno puede ir a su casa, dormir con eso, volver al día siguiente y el diagnóstico ya está hecho, ¿no? Entonces, por eso les decía que no todos los estudios requieren estudios tan complejos en laboratorios de sueño. Hay algunos pacientes que sí, ¿no? Como que cuando la sospecha es muy baja y no podemos darnos el lujo de mandarle un estudio que tal vez nos salga negativo, pero cuando la sospecha es muy alta, entonces bastará con un estudio de poligrafía respiratoria y que es necesario, los problemas respiratorios del sueño, sí es necesario hacer una poligrafía, una polisonografía o un estudio de tonometría arterial, porque nos va a dar el diagnóstico que nosotros sospechamos y nos va a dar la gravedad. Entonces, a saber, cuando nosotros sabemos la gravedad, recién podemos decir el tipo de tratamiento que requiere la persona, ¿no? No, si es leve, a veces estará con algunas recomendaciones, dormir de costado, bajar de peso, pero si es moderado o grave, necesitan un tratamiento que se llama presión positiva aérea continua, que es una mascarilla. Bueno, ahora hay más modernas que a veces incluso son almohadillas, que se utiliza solamente en la noche y que ayuda a que las vías respiratorias no se obstruyan durante la noche. Ahorita les podríamos respiratorios. Este es el flujo de aire durante la noche y aquí disminuye, ¿no? Si se dan cuenta, disminuye. Las flechas nos están mostrando. Y una apnea se ve así, que disminuye casi más del 90%, ¿no? Entonces, este flujo de aire se ha cortado y obviamente el cerebro se traduce en fragmentación del sueño, en hipoxemia intermitente, o sea que la saturación de oxígeno va bajando, ¿no? Aquí vemos saturación de oxígeno, ¿eh? Justito está bajando.
baja, baja, y eso obviamente altera no solamente. Entonces, la apnea obstructiva del sueño es el problema más común del sueño y el 50% de estos eventos son obstructivos, ¿no? Aquí está caracterizado por apneas, hipopneas y el flujo se caracteriza por la interrupción del flujo respiratorio durante el sueño, cuando se colapsa o se cierra la faringe de manera intermitente, ¿no? Y produce lo que les decía, hipoxemia intermitente, alertamientos, y se dan a este nivel estos cierres, ¿no? No se dan personas me han dicho, doctor, tengo desviación del tabique, ¿será que eso muy probablemente esté sumando al problema, pero tratarte eso no va a curarte esto, ¿no? Porque el problema está más abajo. Entonces, la hipoventilación relacionada al sueño tiene que ver cuando el intercambio gaseoso también está alterado, ¿no? Entonces, es muy común que se presente también en las personas que tienen apnea obstructiva del sueño y que tengan sumado a eso obesidad, ¿no? Porque ya la obesidad de por sí le da más trabajo a la placa del tórax a hacer el movimiento. Esto cuando la presión parcial de dióxido de carbono es mayor a 45 milímetros de mercurio. Eso se lo hace, por ejemplo, con una gasometría. Obviamente que veamos que hay obesidad, ¿no? Un índice de masa corporal mayor a 30 y que no sea debido a otras condiciones médicas. Entonces, yo les diría que un síndrome de hiperventilación o obesidad podría diagnosticarlo un especialista del sueño, sí, pero todos los otros que están aquí sí tienen que ser valorados por un neumólogo, somnólogo, digamos, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, si digamos el somnólogo, en mi caso, persona cuando sospecha de que es secundaria a otro tipo no sé, de condiciones, por ejemplo, hipoventilación y EPOC, digamos, se lo derivo ya a otro somnólogo, neumólogo, ¿no? Pero la hipoventilación, obesidad, que es el más común, se lo puede diagnosticar a un neurólogo, un psiquiatra, somnólogo, no hay problema. Entonces, este es un cuadro que nos muestra que en cuanto más índice de masa corporal, hay mayor riesgo de sueño, ¿no? Con hipoventilación, ¿no? Entonces, se dan cuenta, en este caso, la obesidad sí es un gran problema para las dos condiciones, pero no quiere decir que las personas que no son obesas no pueden tener apnea obstructiva del sueño. Sí pueden tener porque pueden tener otros factores genéticos o incluso craniofaciales, o sea, la forma de su cara que les condicione que tengan mayor riesgo y que ronquen, ¿no? Los síntomas más usuales son ronquidos frecuentes, somnolencia durante el día excesiva, o sea que el día, a pesar de haber dormido lo suficiente, tienen mucho sueño, apneas presenciadas, quiere decir que en la noche alguien les haya visto hacer una pausa en la respiración, y que en el día, por ejemplo, pueden tener en la mañana dolor de cabeza, boca seca, esos son los síntomas más frecuentes de la apnea obstructiva del sueño. Y las personas de origen central son problemas ya que también son de somnolencia excesiva, de los núcleos del cerebro que regulan la respiración, no tanto a este nivel de la faringe, ¿no? Son menos usuales y uno sospecharía solamente cuando tenga mucha somnolencia, ¿no? Y no se explique por una apnea obstructiva del sueño. Eso quiere decir que le podríamos hacer un estudio que hemos visto para ver lo respiratorio y descartamos, ¿no? Y a pesar de eso sigue teniendo mucha somnolencia, entonces puede ser tratarse de eso. Y estos estudios sí o sí requieren un estudio de polisonografía. Entonces, así se ve una persona que tiene persona de origen central. Eso quiere decir que, o sea, aquí vemos bastantes etapas de sueño REM, bastante, esto es de 24 horas, ¿no? O sea, que en el día está durmiendo bastante. Trastornos de movimientos, vamos a ir apurarnos un poquito. Están los movimientos simples y los movimientos complejos. Los simples pueden catalogarse en bruxismo, ¿no? Que es apretar los dientes y que al día siguiente estemos con dolor en la parte de la mandíbula, ¿no? A veces incluso dolor de cabeza porque hemos apretado mucho los dientes en la noche. Este no es muy común. Están los movimientos periódicos de extremidades, ¿no? Que hemos hablado que es mover los pies demasiado durante la noche, ¿no? Más de 15 por hora de sueño y que a veces están asociados con este síndrome de quietas quietas. Al acostarse ya, la persona tiene la urgencia por mover las piernas, ¿no? O sea, no le pasa en el día, pero cuando se acuesta por mover las piernas, ¿no? Entonces, esos dos están asociados. Puede haber calambres en las piernas también. Estos son más en niños y estos son aislados.
Los complejos ya tienen que ver con movimientos que no son como tal trastornos de movimiento, ¿no? Sino son conductas más que todo, por ejemplo, que tienen que ver con parasomnias o epilepsia, ¿no? Epilepsia, la persona se mueve por epilepsia, ¿no? Entonces, sustancias o condiciones médicas que pueden producirnos problemas del movimiento, aquí vemos algunos, por ejemplo, esto de las calambres, los diuréticos, los beta-agonistas, las estatinas, como la atorvastatina, ¿verdad? Y aquí otras condiciones médicas, ¿no? El bruxismo, por ejemplo, los antidepresivos, lamentablemente igual son como que nos pueden generar, como a la vez nos pueden ayudar, ¿no? Eh, ese, esos son los más relevantes. Y las parasomnias, que es otro grupo que también es importante en conjunto, ¿no? Pero son más usuales en niños. Las parasomnias constituyen un grupo heterogéneo de fenómenos conductuales, eso quiere decir conducta, tanto puede ser neurovegetativo, eso quiere decir que puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, algo aumento de la actividad simpática del sistema nervioso, ¿no? Aumento de frecuencia respiratoria, por ejemplo, y motores, quiere decir movimiento, y sensitivos, sensaciones inusuales, ¿verdad? Que se presentan durante el dormir. Entonces, las dividimos en parasomnias y del sueño morte, movimientos oculares rápidos. Entonces, unas van a aparecer más antes durante la noche y otras casi al finalizar la noche. Estas son las preguntas que usualmente hacemos. ¿En qué momento aparecen? ¿No? Y entonces están los despertares confusionales, el sonambulismo, los terrores nocturnos, la sexosmia, el trastorno de alimentación relacionado con el sueño, ¿no? Que las personas que no sé, que se despiertan bueno, que se levantan y van a comer, pero no tienen conciencia del evento. De hecho, todos estos que están en sueño humor tienen la característica de que hay un recuerdo, no hay un recuerdo o hay un recuerdo muy parcial de lo que han hecho, ¿no? O sea, si le preguntas a una persona con sonambulismo que te levantaste, ¿te acuerdas? Te va a decir que no, ¿no? Por más que esté incluso con los ojos abiertos, ¿no? Y el trastorno de conducta y los de sueño humor, ¿no? Sí hay un recuerdo, ¿no? Está, por ejemplo, el trastorno de conducta del sueño humor, las pesadillas y la trastorno de parálisis aislada recurrente del sueño. Entonces, las personas se despiertan en general y sí recuerdan lo que estaban soñando, ¿no? Entonces, están las pesadillas, ¿no? Está esta parálisis, es lo que le dicen, se subió el muerto, ¿no? Como que esa sensación de que quieren moverse, gritar y no pueden. Y en el trastorno conductual del sueño humor está esto de la actuación de los sueños, ¿no? Que es un trastorno muy importante, de hecho, yo diría de esto es el de más relevancia, que nos indica qué persona puede estar en riesgo de tener una demencia, por ejemplo, ya sea por Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy, otro tipo de demencias, y se presentan muchos años antes de las demencias. Entonces, eso es bien importante que cuando una persona actúa moviendo las manos, hablando, ¿no? Eso es actuar en sueños. Incluso algunas personas pueden actuar violento, ¿no? Como se caen, no sé, parece que les estuviese persiguiendo a alguien en el sueño. Entonces esas personas sí deberían tener una valoración por un especialista de sueño. Y otras parasomnias que son menos usuales, ¿no? Por ejemplo, aquí, pero esta sí, enuresis nocturna, sí es usual en los niños, ¿no? Entonces, ya para finalizar, les digo que hay actividades que realizo para la población en general, que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que yo lo hago en 4 sesiones, junto con una colega de México. Hacemos vía Zoom y esos son los horarios que solemos ofrecer. Y también aquí están voy a dejar los números, el Instagram, ¿no? También hago sesiones de mindfulness, también con otra colega de México que es especialista en esa área, y hacemos sesiones de mindfulness. Y también tengo un club de cine debate psicoeducativo, que es presencial, pero que usualmente lo hacemos en Cochabamba, tal vez estemos en... Es, esto son, obviamente, esto es atención, ¿no? Pero esto es gratuito, ¿no? Buscamos que la población en general pueda acceder a temas de salud mental, así como este espacio, ¿no? Y con invitados como la presidenta de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría. Lamentablemente este evento ya está lleno, ¿no? Pero van a ir viendo sin ver mis redes sociales este tipo de eventos para la población en general sobre salud mental. Y estos son mis datos de contacto, de personal, y estas son redes de algunos grupos que tengo de justamente para mindfulness, de debate, y este es mi QR. Bueno, eso sería todo. Queremos agradecer al doctor Marcelo Ceballos por esta explicación tan amplia y detallada que el día de hoy nos ha brindado acerca de este tema tan importante como son
para poder tratar este tema. Como usted bien decía, lamentablemente hay muy pocos espacios para poder hablar de este tipo de temas. Sin embargo, la Escuela de Género está siempre con temas que la población nos solicita y en este caso este tema ha sido solicitado también por nuestra audiencia, así que agradecemos a todos los que se han conectado con nosotros. Y como bien decía el doctor, todos sus contactos y los grupos que él tiene de apoyo, ya sean gratuitos y con consulta, van a ser publicados también en nuestras redes sociales. Así que no se preocupen, por favor, a todas las personas que tal vez no han podido tomar nota del mismo. Doctor, iniciamos por favor con la ronda de preguntas. Tenemos mucha gente que está ansiosa por poder preguntar acerca de este tema tan importante como son los trastornos del sueño. Voy a pedir por favor a todos los que nos acompañan en la sala de Zoom número 1 que a través de la plataforma puedan levantar la mano para que puedan realizar su consulta. A todos aquellos que nos acompañan en nuestra sala de Zoom número 2, les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado y también a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook en los comentarios de esta red social. Iniciamos, por favor. Vamos a habilitar en este momento el micrófono de José María Canaviri. Adelante, por favor, José María. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta. Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí, adelante. escucho. Bien, soy José María Canavirio, estoy en la ciudad del Alto. Mi pregunta va acerca de un tema bueno, un tema especial que he investigado un poco, acerca de personas que tienen la capacidad de dormir unas 2, 3 o 4 horas y eso es suficiente para ellos. Ah, a este tipo de personas, este tipo de problemas, ¿cómo les afecta? Ok, lo que les decía, la definición que podrían catalogan como ser Sí. dormidores cortos, ¿no? Hemos visto que hay un tiempo usual de recomendable de sueño, ¿verdad? De 7 a 9 horas en el adulto. Pero en general se habla de estos dormidores cortos cuando duermen entre 5 horas, ¿no? Y que al día siguiente no reportan una mala calidad de sueño, ¿no? Entonces, las personas que duermen 3 o 4 horas, habría que ver, o sea, no podría asegurarle que se trate de una persona que está un dormidor corto o de que tenga algún problema que no le esté, o que no esté logrando dormir bien, ¿no? O tal vez está privando del sueño, ¿no? Es lo más usual que las personas, no sé, intencionalmente duerman poco, ¿no? Entonces, pero sí hay un grupo de personas que de hecho, porcentualmente es muy bajo, pero sí existen personas que se llaman dormidores cortos, ¿no? Que pueden dormir menos horas de lo recomendado. Muchas gracias, doctor, por responder a esta pregunta y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de La Paz, desde la ciudad del Alto. Continuamos, por favor, con las preguntas. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Soledad Mondaca. Adelante, por favor, Soledad. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches, me llamo Sara Mondaca. Estoy. Muchas gracias. Muy bonita la exposición, muy interesante, doctor. Doctor, una pregunta personal. Yo ya tengo más de 4 años que estoy tomando alprazolam para poder dormir. Estoy con problemas de ansiedad y pese que tomo el alfaperidol y las pastillas, no puedo dormir, doctor. 11 de la noche me meto a la cama, tengo que ir a trabajar al día siguiente. Debo dormir unas 2 horas, 3 de la mañana ya me despierto y desde ya no puedo dormir, doctor. Y en la tarde es lo que empieza a cabecear, a veces llego del trabajo, duermo una hora, quiero volver a dormir a mi hora, pero ya no puedo, doctor. No sé si las pastillas ya me están haciendo daño. Gracias, Ujú. doctor. Ok, entonces sí se podría hablar de que tienes insomnio crónico, ¿no? Las personas con insomnio crónico a veces no pueden ni dormir ni del día, ¿no? Porque tienen como esa hiperactivación del cerebro. A veces los fármacos ya a largo plazo les decía que no son buenas fármaco que incrementa la ansiedad, porque la persona ya, como dice, ¿no? Como tu caso, "Ay, parece que no sé qué pasa, ya tengo 2 fármacos y no duermo bien". Entonces, por eso el tratamiento, como les explicaba, más útil es la terapia cognitivo-conductual, porque se enfoca sobre otros factores que mantienen el insomnio, ¿no? Entonces, los fármacos solamente bajan la emoción, la ansiedad, pero no tratan todo lo demás que hay por ahí, como lo que expliqué,
conducta de seguridad, los pensamientos asociados al no dormir bien, ¿no? Y los malos hábitos o conductas que pueden mantener el insomnio. Entonces, y sí hay personas que toman años medicamentos que mencionaba que pueden ir dejando de a poco y mejorar su sueño con la terapia. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y un saludo a Soledad y a todos los que se conectan con nosotros también desde la ciudad de La Paz nuevamente. Así que un abrazo a todos ustedes y nuestros agradecimientos. Continuamos, por favor, doctor, de manera virtual. Nos trasladamos a nuestra sala de Zoom número 2, donde le voy a transmitir la pregunta de Gisela Aruquipa. Y ella nos dice, doctor, buenas noches, una consulta. ¿Es normal el bruxismo en niños de 6 años asociados a dormir o necesita algún tratamiento? Ok, es una pregunta interesante. El bruxismo es más usual en las personas mayores, pero, o sea, en los adultos, pero también puede presentarse en niños. Pero cuando se trata del bruxismo en niños, también no hay que perder de vista que la apnea obstructiva del sueño puede también agravar este problema, ¿no? O incluso ser la causa. Entonces, valdría la pena hacer algún estudio, ¿no? Para ver si este no es, porque los niños tampoco son una población común que tenga apnea del sueño, pero sí algunos, especialmente los que tienen hipertrofia amigdalar, o sea que sus amígdalas están muy grandes y tienen la apnea del sueño, y esto condiciona al bruxismo y a otras parasomnias también, ¿no? Entonces, sí valdría la pena una valoración más específica. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Nos llega una pregunta muy interesante y que muchas personas también nos están haciendo conocer a través de los chats en nuestras diferentes plataformas. Y le transmito la pregunta de Erika Paco y nos dice, doctor, buenas noches. Deseo saber, por favor, si la valeriana ayuda a conciliar el sueño. ¿Qué pasa, doctor, con esta medicina natural como la valeriana, los tés de zanahoria y también un producto que es natural como es el armonil de día y de noche, por ejemplo? ¿Qué pasa con estos productos? ¿Realmente nos ayudan, doctor? Nos ayuda cuando el insomnio puede ser a corto plazo, ¿no? Cuando el insomnio se ha vuelto crónico, como les decía la definición, más de 3 meses, a veces ya dejan de ser efectivos y la misma persona se da cuenta, como que creo que ya no me sirven, ¿no? Y otros factores que se han instalado y han perpetuado el problema, y esos son los que se deben tratar. Aparte que ya cuando el insomnio está tan marcado, por ejemplo, como en el ejemplo que nos daba la señora que dormía muy poco, ya deja de ser tan potente esos, por así decirlo, naturales, porque no son naturales como tal. Si tienen una actividad en el cerebro, es que actúan a nivel de un receptor en el cerebro. Entonces, y también pueden producir efectos adversos. Por eso no se recomienda usarlos a largo plazo. Hay medicamentos más seguros a largo plazo y obviamente la terapia a largo plazo igual es seguro porque no te da ningún efecto adverso. Entonces podría decirse que si es leve o corto sí sirve, pero después si se hace crónico ya no le va a ser útil. A tomar en cuenta entonces esta recomendación acerca de la medicina natural y los productos naturales también para tratar los trastornos del sueño. Uno de ellos, el insomnio. Doctor, también desde Facebook, Erika Roca nos dice, doctor, ¿cómo podemos dejar de consumir los fármacos de manera paulatina? ¿Cuál sería la estrategia o qué hábitos deberíamos tomar, doctor, para que si en una temporada uno ha consumido tal vez por un cierto lapso de meses o semanas o años tal vez algún tipo de medicamento para dormir y después decide dejarlo, ¿cuál debería ser ese procedimiento, doctor, que no afecte obviamente a nuestra salud? Esa es una pregunta interesante y lamentablemente, o sea, una estrategia puntual no le podría dar porque hay varios medicamentos. Hay incluso guías que nos dicen cómo descontinuar un tratamiento médico, ¿no? En el que nos dice que cuanto más grande es la dosis que tome la persona, le va a ser más difícil y tiene que serlo más lento, ¿no? Depende también el tiempo de que ha tomado, ¿no? También si ha sido más de un año, por ejemplo, le va a costar mucho más que una persona que ha sido menos tiempo. Depende de la vida media de un fármaco. Entonces se da cuenta que lo que podría estar resumiendo es que sí o sí requiere una orientación, al menos médica. Si no va a ir un especialista del sueño, la persona que le ha recetado por lo menos le debería decir cómo, ¿no? O sea, lo usual es que se baje el 25% de la dosis cada semana, ¿no? Cuando el medicamento es mucha dosis o mucho tiempo, incluso podríamos decir 25% de la dosis cada 2 semanas, ¿no? Entonces, pero se ha visto que hay también las personas que
lo hacen con orientación médica y las que lo hacen con orientación médica y aparte terapia, tienen más éxito los que hacen con orientación médica y terapia en dejar los medicamentos. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Así que es importante tener también una estrategia de extra a los medicamentos entre nosotros para poder mitigar estos trastornos del sueño. Como bien usted decía, hay diferentes métodos como el yoga, el mindfulness también, ejercicios de relajación. Entonces, hay muchas técnicas. Hacer ejercicio también seguramente ayuda. Así que tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones que nos está brindando el día de hoy el doctor José Marcelo Ceballos acerca de lo que son los trastornos del sueño. Doctor, hay una pregunta tal vez muy puntual. ¿Hay algún estudio que puede detectar la somnolencia o este tipo de trastornos? Ok, si es hablando de somnolencia, la causa más común es la privación de sueño. Entonces, lo único que se requiere no es un estudio, simplemente ver cómo está durmiendo, si cumple las recomendaciones y que duerma lo que necesita, ¿no? Aunque pareciera así como que, pero eso parece intuitivo, es lo más común que pasa de que la gente se priva de sueño y tiene sueño durante el día. Lo segundo es los problemas respiratorios del sueño. Entonces, el diagnóstico allí se basaría en que, aparte de somnolencia, tiene ronquidos, tiene apneas, o sea, que alguien le ha observado hacer pausas en la respiración en la noche. El estudio sería la poligrafía respiratoria, la polisomnografía o la tonometría. Sería un especialista de sueño, lo ideal, que no es lo mismo que lo haga, no sé, un neumólogo, un neurólogo o un otorrino que no tenga formación. Y me ha pasado esto en Bolivia, que lamentablemente las personas tienen los equipos, ¿no? Pueden comprarse los equipos, pero no lo saben interpretar bien, ¿no? Entonces, sí, esos estudios más complejos sí requieren una valoración por un especialista de sueño, sea un neumólogo, otorrino, neurólogo, psiquiatra, creo que son los más comunes. Y el otro que es menos usual, ¿no? Que se llaman hipersomnio de origen central, que también causa somnolencia. Esos requieren estudios más complejos todavía, como polisomnografía o latencias múltiples de sueño, o sea, que se estudia el sueño durante el día incluso, ¿no? O sea, se le da oportunidades a la persona para ver cuánto tiempo puede permanecer despierto estando en una cama, ¿no? Y vemos se hace en la noche y en el día ese estudio, ¿no? Pero eso, primero hay que descartar lo más usual y después recién ir a lo inusual. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor, y ahora sí retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y vamos a habilitar el micrófono de Jocelyn Jurado Calderón. Adelante, por favor, Jocelyn. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? Adelante con su pregunta, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Jocelyn Jurado Calderón, les estoy hablando desde La Paz. Mi pregunta es la siguiente. Yo tomo Neuril para poder descansar, pero aunque tome, sigo despierta hasta las 4, 5 de la mañana, duermo una hora, luego me despierto y tengo que ir a trabajar todo el día. Entonces no sé qué más puedo hacer, digamos. Porque me dijeron, tomas tu medicamento y tienes que estar sin el celular, sin la tele y trato de hacer lo que me dijeron los médicos, porque esto me recetó el psiquiatra. Ujú. Ok, es importante, por eso les decía, la terapia no solamente se enfoca en higiene del sueño, que es lo usual que puede pasar, y no es, o sea, cuando uno va a un psicólogo, a un psiquiatra o a un médico, lo habitual es que les den el fármaco y les den sí, esos son los buenos hábitos del sueño, como usted menciona, ¿verdad? Pero la terapia va más allá de eso, ¿no? Hemos visto que hay otros factores que tratan, ¿no? Como conductas, cognición, procesos del pensamiento como la atención. Entonces, y la realidad es que es bien sencillo, se ha dado cuenta, son 4 sesiones, a veces hacemos hasta 6, ¿no? Son virtual. En México, por ejemplo, las hacemos mensualmente, entran así 30 personas, o sea, como es un problema que es o sea, bastante prevalencia, ¿no? Hay harta población con insomnio, entonces lo hacemos virtual, se hace accesible, y es como es tan corto, eso quiere decir que es tratable, o sea, que con la terapia la gente puede mejorar, las personas que toman Neuril o toman otros.
Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, con la ronda de preguntas y habilitamos el micrófono de la licenciada Sara Santa Cruz. Adelante, por favor, Sara Santa Cruz. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta. Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Sara Santa Cruz, soy de Paraguay y mi consulta es cómo la terapia cognitivo-conductual ayudaría a los jóvenes con trastornos del sueño, a los adolescentes de entre 15 y 16 años. Bueno, también se les puede aplicar, de hecho, las terapias para el insomnio a los adolescentes igual son cognitivo-conductuales, las mismas características que los adultos, solo en niños es conductual, ¿no? No está la parte cognitiva, son otras estrategias, de hecho, en niños, ¿no? Pero también ayudan, también hay, de hecho, en niños no farmacológicos, ¿no? Porque hay medicamentos que pueden alterar el desarrollo normal hormonal y entre otros. Entonces, sí puede ayudar al adolescente. En el adolescente también hay un grupo de trastornos que no los presenté hoy, que no son tan usuales, pero que pueden presentarse y a veces confundirse con el insomnio, que es el trastorno del ritmo circadiano de fase retrasada, que simplemente es el que el adolescente no sé, se expone a tantas cosas en la noche que su reloj biológico como se ha desincronizado y podrían dormir 2 de la mañana y despertar a mediodía, ¿no? Es a veces que tienen insomnio, pero simplemente que han acomodado su horario de sueño a un horario que le es problemático, porque cuando vuelva a las clases, pues va a privarse del sueño, ¿no? Entonces, también hay que indagar eso, pero sí la terapia cognitivo-conductual puede ayudar a las personas adolescentes también. Muchas gracias, doctor, y también agradecemos a Sara por haberse conectado con nosotros desde el Paraguay. Nos sentimos muy felices y honrados de que nuestra plataforma llegue también a este hermoso país. Muchísimas gracias. Preguntas, por favor, y estamos llegando al final de nuestro taller, así que habilitamos ya el micrófono de Giovanna Condori. Adelante, por favor, Giovanna, buenas noches, nombre completo, desde dónde se conecta y adelante con su pregunta. Buenas noches, doctor, y a todos los presentes. Muchas gracias por la exposición y un saludo desde Tarija. La consulta es, ¿cuáles son las causas de la parálisis del sueño? ¿Qué tan normal es esto y si existe algún tratamiento? Ok. Las parasomnias del sueño no MOR, las que hemos visto, no, parálisis del sueño, dijo, ¿no? Bueno, esta es una parasomnia del sueño de MOR, eso quiere decir que aparece al final casi de la noche. Las más usuales, o sea, la causa más usual de las parasomnias es el estrés y otros trastornos del sueño que más que todo tienen que ver con la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como les decía, las parasomnias no son usuales en los adultos, son más usuales con procesos de regulación del sueño que todavía no se han consolidado. No, en niños y en adultos no son sinónimo de que algo grave va a pasar, mayormente son autolimitados, entonces lo que se hace es como que explicarle, "Ah, por esto sucede, va a ser limitado, no se preocupe, seguramente está pasando por un momento estresante, hay que revisar más bien qué está pasando, alguna situación estresante, requerirá alguna terapia, ayuda psicológica tal vez. Entonces, la persona cuando entiende eso sabe que va a ser cuestión de días, semanas y va a desaparecer. No le está reflejando un problema mucho mayor. Después, la otra causa es privarse de sueño, ¿no? O sea, estar durmiendo muy poquito hace que las personas aumentan la parasomnia. ¿Por qué? Porque si yo duermo 2 horas hoy día, mañana voy a dormir más rápido y voy a entrar más rápido al sueño N3. Y en el sueño N3 suceden las parasomnias. Y también en el sueño MOR, ¿no? En el caso de la parálisis del sueño. Entonces, primero se le da recomendaciones de cuánto debe dormir según su edad, ver si hay algo que lo está estresando demasiado o descartar algún otro trastorno del sueño que esté alterando la arquitectura del sueño, en este caso como la apnea obstructiva del sueño. Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta que nos llega desde el sur de nuestro país, desde Tarija. Un abrazo para Giovanna, perdón, y todos los que se conectan con nosotros desde esta hermosa tierra chapaca. Voy a hacer Continuamos, por favor. una Sí. pregunta más, una más, y después ya me tengo que retirar. Claro que sí, doctor. Estamos llegando ya al final. Vamos, por favor, con la última consulta de nuestro taller del día de hoy. Vamos a habilitar el micrófono de la doctora Mari Amurrio. Por favor, adelante, doctora. Muy buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y adelante, por favor, con su pregunta.
Muy buenas noches, mi nombre es Marimara Murrio. Estoy conectándome desde Cochabamba. Le agradezco por la oportunidad en realizar mi pregunta. Bueno, tengo un paciente que tiene 29 años. Este paciente ha estado refiriendo que tiene sus trastornos del sueño, pero él me indica de que son periodos en los cuales él logra dormir regularmente y periodos donde se modifica su sueño. Por ejemplo, puede estar una semana o un mes cumpliendo su ciclo del sueño normal, pero de pronto ya son 3 o 4 días que él no logra dormir o duerme 2 o 3 horas. Él refiere que ha estado tomando clonazepam. Sin embargo, se ha suspendido porque le provocaba mucha cefalea. Entonces, ¿cómo se procedería en este caso, doctor? Quisiera, por favor, su opinión respecto a este caso de este paciente. Habría que ver si se trata primero de el insomnio crónico, como dice su nombre, es así, ¿no? Crónico, tiende a la recurrencia, o sea que es como así dice, ¿no? Días que duerme bien, días que duerme mal. Entonces, lamentablemente, porque ya incluso ya le ha dado efectos adversos como una cefalea. Entonces, podría intentar hacer algún tipo de terapia, ¿no? La terapia cognitivo-conductual es la más efectiva, y ver si con eso resulta. Si con eso no resulta, entonces tendría que hacer un estudio para ver otros trastornos del sueño, ¿no? Que pueden estar condicionando que él tenga así estas alteraciones de manera recurrente. Muchas gracias, doctor, y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Cochabamba. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Le agradecemos al doctor José Marcelo Ceballos Guevara que se ha conectado con nosotros para hablar sobre este tema tan importante como son los trastornos del sueño. Doctor, le agradecemos por su tiempo y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en un siguiente taller de la Escuela de Género. Por favor, le voy a pedir sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, por favor. Bueno, las recomendaciones serían darle la importancia necesaria al sueño, ¿no? El sueño tiene importantes funciones, no solamente a nivel cerebral, sino a nivel de todo el sistema del organismo, en el neurodesarrollo, en el aprendizaje, eh, y también en otras etapas de la vida, como ser también en la etapa de ser en la persona mayor, donde cuidar el sueño va a ser muy relevante para prevenir, por ejemplo, que sea un factor de riesgo más para un problema neurodegenerativo, ¿no? Entonces, en todas las etapas de la vida el sueño es importante. Si tiene un problema del sueño, empieza con los hábitos, mejorar de sus hábitos de sueño, ¿no? Y si no, acuda a un especialista o médico para darle una correcta atención porque ya hemos visto la importancia que tiene.